Presente. Aguilar. Presente. Aguilar. Presente. Aguilé. Presente. ¿Te lo paso? Mi celular se va a apagar. Álvarez. Pásame tu correo. Mira, te explico. Ya. Calderón. Si escribes en la pizarra, solo lo mueves y lo bajas. Si escribes en la pizarra, pero Arranca. lo mueves y lo alzas, que esté a ese nivel, que se vea toda la pantalla. ¿Ya? Y si escribes, solamente lo bajas. Castillo. A ver, déjame probarlo. Castro Mantilla. Lo bajas y lo bajas. Pero vuéltelo desde acá. O sea, Desde acá nomás. con esta mano puedes bajarlo así y con esta otra mano puedes bajarlo. Castro Miñano. Puedo hacer maravillas entonces. Ajá, sí. Ahí, ahí. Cantatora. Hay mucho. Ya, Ajá, ahí. ya. Bueno. Ya, listo. Choquehuanca. Collantes. Y ahora sí, chicos. Tocayapa Keila. Muy bien. Este amigo sí. Tocayapa Paola. ¿Viste cómo se subió la mesa? Cruz. Con el otro. Cruz. Uno. ¿Quién es Cruz? Una chica. ¿Amelie? Dionisio. González. Guaranga. Jesús. Yoka. Mamani García. Nateros de la Cruz. Vamos a poner Obregón. práctica. Ahí está. Obregón. Ahí está. Ah, sí, que ya está. Osorio. Golpe de Estado. Pacheco. Dina al poder. Pacheco. Paredes. No vino. Pinedo. Muy cierto, ¿quién había Sopla. polvo ayer? Había Sello. niño estaba con polvo en la lluvia. Tenorio. Hoy es anatomía. ¿Qué me va a ver? Velarde. Nueva. Ya Cola de caballo. Siempre. Muy bien. No, Por si acaso, siempre lo ves en microbiología. díganle a los compañeros que yo voy a seguir el reglamento. ¿Ya? Doctor, mire. No, compañero. Bueno, vamos a hablar de la de fisiología. Hay un experimento que se hace con animales. Perfecto, ya. Doctor, una preguntita. ¿Con cuántas faltas jalas? Según el último reunión que se tuvo con la Segura, ¿se acuerdan que hubo una apertura? Sí. Dijo que solamente podían faltar, o sea, tenía que existir más del 90% de la asistencia total. O sea, no puedes, si son 10 clases, solo puedes faltar a uno. Ok. O sea que... Se fierro. Yo pienso que debe ser el 80%, o sea, solo puedes faltar el 20%, que es normalmente lo que se dice en el reglamento de las universidades. Sí, debería ser así. 20%. Por eso hay exámenes. Sí, es que tengan cuidado, ¿ya? Porque yo tengo todas las facultades y en verdad realmente dice retiro del curso, o sea, automáticamente están retirados, porque es como, ¿cómo vas a dar un examen si no has asistido a clases? Algo así. Claro. Que por cierto, si vamos a la parte técnica, tú puedes estudiar por tu cuenta y puedes tener el examen, ¿no? O sea, no significa que no sea posible, pero el reglamento de la universidad dice que tienen que asistir, caballeros. Díganle que por favor, realmente al delegado más bien solo le vamos a dar que pueda hacer una clase. Muy delegado. Nuestro delegado. Tenemos Dina Boluarte al poder. Mira, Boluarte. Hay que hacer un golpe de estado. Sí, ¿quién quiere que sea uno delegado? Estaba levantando la mano. No, es de. Esta es la de Para integral. mañana, ¿no? ¿A ti te toca esto también? Sí, ¿a ti también? No, ahí no está, me vas a dejar mal. No, vamos a estar con diferentes horarios. Ay, qué bueno. O sea que oye, no hay que decir a los chicos que vengan. Somos malas personas también.
¿Qué es su problema? ¿Qué tal esta Chicos, noche? chicos, por favor, tienen clase hasta... Pueden venir. No, yo sí estaba haciendo rollo. Voy a poner que le solicita al delegado, por favor. Se le solicita venir. Ya, según lo que toca hoy es anatomía y eso está. Tú lo imprimiste también, ¿no? El otro día lo vi. Sí. Es que no me gusta virtual. ¿A ti tampoco? No, no me O sea, gusta. si tuviera esto, si tuviera una tableta, ahí sí normal. Ah, ahí sí. Es laptop, no. Mínimo. Mira, mira. No sé si va a hablar de eso. Déjame, voy a tener eso. ¿Ves ahí? Mira, estoy mejor a colorcito. Si quieres me dices, yo le imprimo por allá. ¿Tienes impresión? ¿Tienes el hermano? Ustedes saben que el día de ayer sus compañeros de sexto año han dado su examen para de salud, ¿no? Sí. Sí. ¿Ah, Ya. sí? ¿Qué opinan de ese examen? ¿Ah? ¿Solo 8? No, 9. ¿Cuántos ¿De han dado cuántos, examen? doctor? ¿Cuántos? 60 y... Sí. Pero no creo que todos hayan postulado, ¿sí? No, pues a ver, si de... ¿Tú cómo consideras de 60 que ingresan solamente 9? Bajo. ¿Y el año pasado? Prácticamente el 20%. Menos, ¿no? Menos del 20%. Ah, ¿por qué creen que ha pasado eso? Por la competencia. ¿No? Recuerden que el examen es nacional, o sea, la evaluación es individual. O sea, tú das tu examen y tú ocupas un ranking a nivel nacional. Tú quieres postular más o menos 1600 a 1800. Entonces tú ocupas un lugar en el ranking. O eres el número 1 o eres el número 1600. Entonces, Con esa luz. la pregunta es, ¿por qué no se ha ido tan bien? No se ha ido tan ¿Por qué bien. creen que No no se ha ido. se ha ido tan bien? ¿Hemos ido? Con las tasas limitadas de salud, había como 300 No. a nivel nacional. Entonces, que todos aprueben. Se supone que los 60 de la UP deberían haber aprobado todos. ¿El año pasado fue así? O sea, No, o sea, mi pregunta es, ¿por qué no los 60 aprobaron? Si son 300, sobrado. se olvidaron ¿Por qué no casos. toda la universidad, todos los estudiantes de sexo aprobaron? ¿Por qué? Quizás era porque... No, Y recuerden ustedes que el Se próximo año olvidaron. van a dar un examen que se llama Sí, en sí. ¿ya? ¿Y si no pasó? Y es obligatorio, porque eso va a ser parte de su No, sí o sí hay que Entonces, si ustedes van a dar un examen que se llama ENSIP y su promoción son algo de casi 100, lo están sumando los tres, se supone que de los 100, si seguimos la misma estadística, ¿cuántos van a aprobar ese examen? Sí. ¿Igual? ¿De los 100 solamente 20? Ya, Puede cambiar. 25. Claro. O sea, lo que quiero, o sea, que se den cuenta, o sea, ¿cuál es el problema? O sea, ¿dónde radica? ¿Por qué les fue tan mal? No, que se le- Para mí, personalmente, no está bien. Para mí. Pero la pregunta es, ¿por qué les fue tan mal? O sea, ¿por qué no hubo un resultado más óptimo? No sé. ¿Ah? Y se olvidaron de O no se prepararon bien, o no supieron analizar la pregunta, o no supieron estudiar demasiado. Fisiología. Y además no tienen todas las mismas capacidades. Yo sé por qué les he ido mal. ¿Por qué? ¿Por qué, doctor? No. Mira, el examen es igual para todos. Hubo más. ¿Por qué los de Cayetano Heredia? Bueno, más que todos San Marcos fueron los Porque que ocuparon tuvieron los primeros banqueo, puestos, tal vez. ¿no? Más- San Marcos, UPC, uno de Continental, San Marcos. O sea, ¿por qué San Marcos sí ocupó casi todos los primeros puestos? O sea, ¿qué pasó? ¿Les faltó responder o qué? Todos, Todo, pero tiempo. Todas ponían todos. Puede ser por el A tiempo. ver, Tiene que haber algo en San dos Marcos. cosas les va a pasar a ustedes. Ahorita están en segundo año, ¿ya? Y hay tiempo para corregir errores. Hasta sexto año hay buen tiempo. Así es que dos cosas van a pasar. O sea, la medicina es conocimiento. ¿Listo? Los exámenes de competencia, ¿qué es? ¿Qué evalúan? Tus habilidades, que seas bueno por una zona, que sepas actuar, evalúan tus movimientos, Conocimiento. que te des una buena terapéutica y que sabes salir un paciente, que es un RCP o algo. No te evalúan eso. O sea, lamentablemente en la Aseguración de Perú no les interesa tus habilidades. Tú puedes ser muy bueno, doctor, yo soy muy bueno diagnosticando, yo soy muy bueno
se da un tratamiento, intubando, con un catéter, con una sonda. Tío, me viene una emergencia, soy bueno en primeros auxilios, los hago y los mantengo vivos, ¿me dejo entender? Y en que realmente sería bueno, porque lo que a mí me interesa ante un problema, una enfermedad, es que tú lo resuelvas. No sé si me... Así tú sepas mucho, pero que sepas resolver. Pero lamentablemente Perú no evalúa eso. Perú evalúa conocimientos. Tú puedes ser muy malo intubando, muy malo haciendo un procedimiento, pero eres muy bueno en conocimiento, tú sabes cuál es la respuesta. Y para suerte de ustedes, muchos cometieron un error. Comenzaron a banquear. No sé si me dejo entender. Muchos de sexto año comenzaron a banquear. Yo los veía, pues leían, o sea, lo único que leían era el CPO. Leían a mí. Y sí, digo, está bien, pero tú estás en etapa de aprendizaje, ¿no? O sea, tu función no es leer solamente resúmenes, tu función es entender y razonar lo que estás estudiando. Léete el libro tal, léete el libro tu resumen y aprende. El problema es eso, que avanzaron con deficiencias, muchas deficiencias, diría. Entonces, ustedes van a tener dos caminos: o son buenos en habilidades, o son buenos en conocimientos, o son buenos en los dos. Ya, depende de ustedes cómo van a ir su camino. La ventaja de ser bueno en habilidades es que en el hospital vas a desenvolverte bien. La ventaja de ser bueno en exámenes, en conocimientos, es que vas a pasar pruebas. Primera prueba, el ENSIP. Segunda prueba, salud. Tercera prueba, NAM. Y cuarta prueba, el recientado. No sé, son puros exámenes. Y para dar un examen tiene que tener habilidades. O sea, eso también, conocimientos, estrategias. Es interesante. Hemos dictado una vez un curso de cómo responder exámenes de una forma óptima en poco tiempo. O sea, por ejemplo, cómo aprobar el examen del ENAM o del ENSIP en solamente un mes. Nada más. ¿Qué? Y sí sabemos lo que se puede hacer. Es muy fácil y óptimo de hacerlo. Entonces, a pesar que no hayas estudiado nada, ¿Qué? sí se puede hacer, porque es técnico. Pero eso no significa que... O sea, yo te puedo enseñar cómo responder un examen, que me lo pruebes, pero no significa que seas bueno. Eres bueno resolviendo exámenes, pero no eres bueno en medicina. Entonces, el detalle está de que sus compañeros han tenido muchas deficiencias que han ido arrastrando, y eso no quiero que les pase a ustedes, porque si algo que no entendieron en segundo año lo arrastran para tercero, ni crean que van a poder recuperarlo, no lo van a hacer. ¿Ya? Cuando estén en tercero tienen otros obstáculos que pasar, y de ahí van a pasar a cuarto, a quinto, y cada obstáculo no lo van a recuperar. Así suena duro y crudo, y esa es la triste realidad. Entonces, cuando llegan a sexto año, tú quieres recuperar lo que no aprendiste, no lo vas a hacer. Me dejo entender, hasta que acabes la universidad, y si quieres recuperarlo, pues te vas a tener que meter en una academia para estudiar 1 año o 2 años más para reforzar lo que no pudiste, y recién por ahí te vas a nivelar y ya vas a ingresar a una especialidad o lo que tengas que hacer. Entonces, para evitar esos obstáculos y evitar no tener buenas notas, yo les aconsejo que desde ahora se esfuercen en aprender. ¿Listo? Está bien, resuelvan preguntas, vean el CTO, el CIP, para fortalecer lo que ustedes quieran, pero ustedes tienen que razonar, ¿ya? Tienen que aprender a razonar, no a memorizar. ¿Ya? Lamentablemente, diría que el 70% de estudiantes de medicina de la UPU memorizan, y son muy buenos memorizando. Faltan 5 días para el examen y me meten toda la información en el cerebro, y lo tienen bien, y ya aprobé. Pero eso que han memorizado se lo van a olvidar. Y les ha pasado a los chicos eso, porque yo les tomé un examen de sexto a algunos chicos y jalaron. Y eran las mismas preguntas que les tomaban cuando... Claro, diferentes estructuras, ¿no? Que cuando pasaron conmigo, entonces digo, ¿qué pasó? No, que en ese momento habíamos estudiado. O sea, es como que estudias y se te va el conocimiento. Entonces tengan mucho cuidado. Entonces, ¿por qué? Porque si no corrigen eso, cuando lleguen a sexto les va a pasar lo mismo. ¿Cuándo vamos a continuar con los refuerzos que nos daba, doctor? No sé, pues yo dije a su delegado que me diga cuándo tenían tiempo. Dice que no, que teníamos examen, que teníamos eso. Ya. Pero es verdad. pues, Mejor hay todos- que... Así es que, doctores, la idea es qué hacemos para evitar y tener el mejor rendimiento cuando lleguen a sexto año. A mí me gustaría su promoción, porque realmente le tengo muchas ideas de promoción. Ya, su promoción, que la promoción de segundo es muy buena. Ustedes como promoción son muy buenos. ¿Ya?
Espero que en el camino no se me oxiden. Pero como promoción, a mí me gustaría, por ejemplo, como primer obstáculo el próximo año, que le encima por lo menos más del 50% de la promoción apruebe, que es un estándar que pasa con las universidades que están en tope. La mitad aprueba y la mitad no. No porque sean malos, sino porque el examen tiene cierta complejidad. Ya que la mitad de una promoción pase, ya es un buen signo. ¿Listo? Y en sexto año, que casi todos ustedes ocupen más del 50%, ingresen a la plaza de salud, ¿no? Que sería, o si no, el ENAM, ya pues ocupen el puesto número 1. Ocupé el puesto número 1, o sea, siempre me hago una pregunta, o sea, ¿por qué tendría que ser difícil ocupar el puesto número 1 a nivel nacional? O sea, cerebro, todos tenemos el mismo cerebro, todos tenemos las mismas oportunidades de estudiar, toda la misma edad, o sea, ¿cuál es la diferencia? La disciplina, creo yo, disciplina, el esfuerzo que le pongan ustedes mismos como personas que estudian, pero no es imposible, ¿no? Yo me acuerdo conversar con los compañeros de sexto año, les he puesto el reto que el próximo año corrijan ese problema, pero depende de ellos. Nadie va a estudiar por ellos, nadie va a estudiar por ustedes, nadie va a ser médico por ustedes no van a hacer todo eso. Es que chicos, la elección de sus compañeros que sirva de ejemplo para ustedes. Están aquí, están en segundo año, la sexta año, un largo camino que recorran, pero no cometan los mismos errores que ellos cometieron. Yo no digo que los exentos sean malos, sino que el problema está de que vas llevando deficiencias. Uno no lo nota al comienzo, pero después cuando se dan cuenta, cuando llegan a sexto año y digan, ya voy a acabar, voy a hacer mi internado, ahí es donde se siente la sensación de que si estás preparado o no. ¿Ya? Ahí es donde se siente. Y nosotros vamos a empezar antes de esto con la oración, vamos a pedir a Samuel que nos haga una oración. Vamos a inclinar el rostro para orar. Amado Dios que estás en el cielo, te pedimos tu compañía en el día de hoy en las clases que vamos a desarrollar. Ayuda a cada uno de mis compañeros, las actividades del día de hoy. También da sabiduría a nuestro maestro que nos va a dar la clase del día de hoy. Señor, ayúdanos a que en esta semana que estamos iniciando puedas ayudarnos a seguir dando nuestro esfuerzo a pesar de todas las actividades que tenemos y que podamos ser en compañía tuya porque tú eres el que da la fuerza y da la sabiduría a cada uno. Todos esos favores te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Muy bien, entonces, vamos a tocar la parte de anatomía. Solamente les digo una cosa, a ver, desde el punto de vista anatómico, ¿qué les sirve a ustedes? ¿Qué les va a servir para el futuro? Para resolver preguntas, para resolver casos de pacientes. Vamos a enfocarlo así. ¿Qué les va a servir a ustedes para atender a un paciente? Enfocando el diagnóstico. ¿Qué parte de la anatomía les va a servir también para responder preguntas? Por cierto, también sería interesante enfocarlo a ese punto. ¿Y qué parte de la anatomía les va a servir a ustedes desde un punto de vista del curso? Miren, desde un punto de vista macroscópico, no hay mucho que nosotros podamos hacer desde el razonamiento que la parte de como nefrología o como renal. Desde el punto de vista urología, sí. No sé cuántos de ustedes van a ser quirúrgicos y cuántos van a ser clínicos. Desde ya les digo, eso va mucho con la personalidad. Los clínicos somos más pensadores, como que pensamos, analizamos. Después de dar vueltas y vueltas y vueltas y vueltas, decimos, ya, esto puede ser la mejor solución. Los clínicos no, hay un problema, ya es esto. No importa, vamos a ver qué pasa. ¿No? Ya está, ya se solucionó, no hay problema. Hoy está sangrando, pásame una pinza acá, ya está, listo. Sus capacidades son más espontáneas, no sé si me dejo entender. Los quirúrgicos son más espontáneos, porque lo ameritan. ¿Te imaginas que hay una complicación en la sala de operaciones y tú te pongas a pensar? O sea, de una forma muy así, que te pongas a pensar, ¿qué puede ser? ¿Qué puede ser? ¿Qué puede ser? ¿Qué puede ser? Se te muere el paciente. Por eso el quirúrgico tiene que tener una habilidad muy espontánea, tiene que ser muy espontáneo. Nosotros los clínicos no somos tan espontáneos, pero nos gusta mucho razonar. Por eso dice que los clínicos más filosofamos, que pensamos el porqué del porqué del porqué del porqué del porqué, y los clínicos también son más espontáneos, y no tanto pensar, sino es actuar. Entonces cada uno escogerá su especialidad de acuerdo a su... Entonces los que les gusta mucho la parte de anatomía, creo yo, son los quirúrgicos. Porque si tú vas a operar, tienes que conocer la anatomía a la perfección. Si no, ¿qué vas a operar? ¿Qué vas a cortar? ¿Qué se dañó? ¿Qué no se dañó?
Entonces, desde un punto de vista de urología, sí me interesa la estructura macroscópica, tamaño del riñón, la colocación de los uréteres, la anatomía comparativa en relación a otras estructuras, la relación y todo eso. Desde un punto de vista clínico, a mí no me interesa mucho eso. A mí me interesa la estructura de la nefrona, cómo funciona. No sé si me puedo entender. ¿Por qué? Porque de ahí parte las enfermedades renales. Las enfermedades macroscópicas, como cáncer de tumores de riñón, cálculos de los uréteres, son más macroscópicos, ¿visto? Que son más mecánicos, problemas mecánicos de estructura. Pero funcionalmente a mí más me interesa que sepan la estructura del nefrón. Pero nota la diferencia. Mientras el quirúrgico necesita todo lo macroscópico, el clínico necesita lo más microscópico. Esa es la diferencia y eso lo van a ir notando ustedes con el tiempo. Muy bien. Quiero operar. ¿Quieres superar? Entonces, desde el punto de vista, yo les voy a dar las pautas macroscópicas, pero lo que sí me va a interesar a mí es la parte microscópica, que creo que seguro ya avanzaron, ¿no? Ya está. Perdona. Muy bien. A ver, doctores. No estoy capaz de responder esa pregunta. Creo que el principio fundamental de toda la anatomía es excretar orina. ¿Ya? Sea macroscópico o microscópico, la producción al final del producto final de orina. Creo que eso ya lo tenemos muy claro. Por tal motivo, esta anatomía me tiene que servir para excretar algo. En este caso, sustancias tóxicas, excretar de repente desechos de hormonas, medicamentos o cualquier otra sustancia que requiera mi organismo eliminar, ¿no? Entonces, para esto, doctores, este mecanismo de excreción básicamente es eliminar desechos, ¿ya? Y vamos a ver que hay otros órganos aparte del riñón para eliminar desechos, como por ejemplo otro órgano, órganos que eliminan desechos. Hígado, pulmón también considerado. Sí. La piel y la vía digestiva, que básicamente depende mucho de la parte hepática para eliminar sales biliares. Sí. ¿Listo? Entonces, los desechos son varios, pero los dos órganos más importantes de regulación es el riñón y el hígado, desde el punto de vista de la excreción de sustancias. Pero es que, ¿cómo es fácil determinar eso? Que los órganos más importantes de eliminación de desechos cuando fallan causan encefalopatías. ¿Qué es encefalopatía? Pérdida de conocimiento o trastornos de la personalidad. Como por ejemplo, que se duerman, que no reaccionen, que pierdan la memoria o que se olviden de las cosas. Y eso le pasa mucho a los pacientes renales, porque se acumula tal cantidad de urea en tu cuerpo, porque tu riñón ya no puede eliminarlo, y la urea llega a tu cerebro y el cerebro comienza a tener confusión. Yo me acuerdo que había un joven que no reconocía a sus papás, ¿no? Comenzó a olvidar, a no reconocer, y era extraño, pensamos que se había drogado, ¿ya? Porque era joven, tendría ¿cuánto? 32 años. Y decíamos, pero qué extraño, ¿no? Que se habrá drogado, todo eso. Y cuando llegaron los resultados de urea y creatinina, su creatinina estaba en 6 y su urea estaba en 500. Lo normal es 40. Entonces, y eso ha causado una alteración de su cerebro. Por ejemplo, otro caso que tuvimos también, nunca me olvidé en condición internado, un jovencito de 16 años que vino también con pérdida, pero vino entero. No reconocía y cuando lo vimos tenía una cirrosis, 16 años, con cirrosis hepática, alcohólica. Había empezado a tomar desde los 7 años. Sí. 7 años. Si no, que era un joven que había... Bueno, ustedes miren, la verdad que ustedes en su vida van a conocer muchos pacientes, pero este jovencito a los 7 años, sus papás fallecieron y él abandonó y se lo llevaron a sus tíos, tío lo golpeaban y se escapó de la casa, conoció a unos chicos que inhalaban Terocal y ahí comenzó su vida de drogas, alcohol, y tomaba y conoció una pandilla y cuando llegó a los 15, 16, 17 años ya estaba haciendo cirrosis. Falleció al final ese jovencito, pero vino así con estados confusionales. Entonces todo órgano que se encargue de excretar, si no excreta adecuadamente, causa encefalopatías. Trastornos, porque el cerebro no tolera la toxicidad. ¿Ya? Nunca se
¿Listo? Muy bien. Pero también hay otras circunstancias que, bueno, vamos a ir analizando. Como les menciono, la urea es importante recordar. Entonces tenemos digestivo, muy bien, como dijeron, respiratorio, urinario y la piel, como ustedes ya mencionaron. Entonces cada uno de estos órganos son los que nos ayudan a que tu organismo esté limpio, ¿no? Para nosotros nos vamos a abocar principalmente a un desecho de la urea, que lo tiene que ver mucho con el riñón, ¿ya? Que es su órgano excretor. Su órgano productor es el hígado, ¿listo? Vamos a ver un poco la regulación del agua, que por cierto lo veo el riñón, la piel y los pulmones. Desde ahora les voy diciendo, un error que cometen muchos médicos es que cuando hacemos los balances hídricos, ¿cuánto ha perdido agua el paciente? Les digo, bueno, ha orinado tanto, ha hecho tantas deposiciones. ¿Qué más dio? ¿Qué otra agua ha perdido? Por ejemplo, y durante el día ha estado con fiebre de 40, 39, sudando todo el día, porque está con fiebre. ¿Ustedes creen que por la piel no ha perdido agua? También ha perdido. Ya, entonces, ¿por qué no cuantificaron esa agua? Y el paciente está con una cierta respiración, hiperventilando, es una neumonía, y está hiperventilando. Y en la hiperventilación, ¿qué botas tú? Vapor de agua. Pierdes agua también. Sí. Pues cuando hacen su balance, dice, ¿cuánto ha perdido? Tú has orinado tanto y ha hecho deposición tanto. Y pues, en función a esa información se corrige y le reponemos el agua que ha perdido. No. Y a los 10 días vemos que está deshidratado. Ya se está raro. ¿Por qué? Porque nos olvidamos de agregarle lo que perdió en la piel y lo que perdió en el respirante. ¿Cómo miden el agua que perdió en la piel? ¿Ah? ¿Cómo miden el agua que perdió en la piel? Depende. Hay unas fórmulas de superficie corporal que se usa para el cálculo del agua posible, asociado a si está con fiebre o no está con fiebre, ¿ya? La edad, el tamaño y la talla. Son fórmulas que se calculan para determinar, ¿ya? Nosotros lo hacemos un poquito así. Normal se dice que nosotros por piel perdemos al día más o menos entre 100 a 150 mililitros. Si estás con fiebre, se duplica el valor. Puede ser hasta se puede triplicar la pérdida por piel. Puedes perder hasta medio litro de agua por solamente sudar durante todo un día si la piel no lo controla. Entonces, esos detalles es importante tenerlos presentes. Pero bueno, vamos a abocarnos básicamente a la pérdida de agua por riñón, ¿ya? Entonces tenemos dos cosas, la urea y la regulación del agua, que me va a interesar mucho. Para nosotros, el aparato excretor, en este caso que vamos a analizar, es el riñón, no el sistema digestivo, no los demás. Por tal motivo, nuestro sistema está compuesto por riñones, uréteres, vejiga, uretra y las arterias tanto renales como la arteria renal y la vena renal. ¿Listo? Ahora, ¿cómo vamos a enfocar? ¿Cómo vamos a analizar? Ustedes no se ponen anatomía, ¿no? No. Ya. ¿Cómo vamos a analizar? A ver, tienes una pregunta, para que vamos a dar una connotación de memoria y analogía, para que no sea algo que lo memoricen, sino algo que lo relacionen. Si yo le digo, doctora, este paciente, estamos en el hospital, doctora, este paciente no orina desde allá, ¿qué cree que ha podido pasar? Una obstrucción puede ser. ¿Podría ser una obstrucción? ¿Qué más? Una deshidratación. Una deshidratación. Ya. ¿Qué más? ¿Ah? Hipotensión. Hipotensión. Ya. ¿Qué más? Problemas en los canales. Ya, de las vías lineales, obstrucción. ¿Qué más? Hipovolemia, que tiene que ver con la presión. Ya. ¿Qué más? Obstrucción, filtración, presión. Que tenga un daño al mismo riñón, ¿no? Que el mismo riñón sea malogrado. O sea, puede ser varios. Entonces tiene muchas opciones en realidad. Entonces, para que sea algo práctico, ustedes van a dividir, cuando les pregunten eso, dividan en dos opciones. Muy simple. O es el riñón que está mal, o son las vías renales. ¿Listo? Doctor, pero usted nos enseñó de que si la presión no es óptima, tampoco va a orinar. Entonces, eso lo colocamos a un costado, presión arterial. Pero normalmente el paciente, para que tenga atención a la presión arterial, ya viene chocado, viene muy grave. Pero si una persona deja de orinar, normalmente la presión está muchas veces bien, ¿ya? Si está hipotenso, es obvio que no va a orinar, porque si la presión baja, ¿quién va a filtrar si no tienes presión?
Pero si, digamos, tiene buena presión, dos opciones tiene que preguntarse. O es el problema del riñón o son las vías urinarias. Si tú sospechas que es el riñón, tienes que preguntarte qué componentes tiene el riñón. Básicamente tiene nefrones. Y tú te preguntarás, ¿será el problema del corpúsculo renal? ¿Será el problema de los túbulos, que en el caso sería túbulos contorneados, que sea el proximal distal o la ejemplo? ¿O será el túbulo colector? O sea, alguno de esos tres, o los tres están fallando. Si en caso están fallando, básicamente no hay formación de orina. ¿Me dejo entender? Porque no hay secreción, no hay refusión, tu corpúsculo renal no funciona. Puede ser la parte glomerular o puede ser la parte tubular. Tú no sabes cuál de los dos está fallando. Pero más o menos tu mente tiene que decir, puede ser eso. O la otra opción es, como dijo su compañero, o como comentaron las vías urinarias, y dices, ¿no será que en los uréteres hay un cálculo? ¿No será que hay una neoplasia, algo que obstruye que no orine? ¿No será que la vejiga no se contrae, perdió su capacidad de control? ¿O no será que la vejiga tenga un tumor que ha obstruido? ¿O no será que la uretra está comprimida por la próstata? ¿No? O sea, su mente tiene que comenzar a imaginarse qué puede ser. Y es muy fácil que lo puedan descartar. Cuando hagan semiología, desde ahora les voy diciendo, la semiología depende de cómo tú preguntas. Suena gracioso lo que voy a decir, pero cuando los evalúo, digo, a ver, entrevista, le preguntan de todo. Y esto, señora, y esto, ¿y qué toma? ¿Y qué tú hacías tomar? ¿Cuántos años tiene su hijo? ¿Y qué enfermedad ha tenido? ¿Y está acá? ¿Y está acá? Pregunta. Ya pasó, creo, 30 minutos y siguen preguntando. Digo, ya, y con todo lo que has preguntado, ¿a qué conclusión has llegado? No sé, me he hecho tantas cosas que no sé la verdad, que no sé qué realmente tiene el paciente. No sé si me dejo entender. Entonces, la semiología les va a pasar, se ríen, pero van a dar que el próximo médico no vamos a ver. No. Les va a pasar lo mismo, pero lo que quiero que capten la idea es lo siguiente. ¿Qué pasa si viene el paciente que dice, doctor, no puedo orinar? Y tienes en tu mente este esquema. Tus preguntas ya no van a ser al aire, tus preguntas van a ser más o menos dirigido. Entonces, señor, usted, a ver, ¿qué puede dañar el riñón? O de repente está con diarreas, vómitos y náuseas, ¿no? Si la boletia. He estado con diarrea, vómitos y náuseas. ¿Has tomado líquido? No, porque estoy vomitando y no he tomado nada. Desde ayer que no tomo agua. ¿Qué ha pasado? Se ha deshidratado. Y ya disminuyó la presión. Ajá, por ahí va el problema. ¿Y cuántas veces ha vomitado? ¿Qué cantidad ha vomitado? Van preguntando, ¿me dejo entender? Doctor, no he vomitado, pero he estado tomando un medicamento X, ¿no? Y hay medicamentos que dañan el riñón. ¿Ya? Eso se llama nefrotoxicidad, AINES, o medicamentos nefrotóxicos, se llama, ¿ya? Antibióticos. Por eso, ahora que están haciendo fármaco, ahí van a darse cuenta, dice, ¿qué medicamentos causan nefrotoxicidad? Y anótenlo en un cuadernito, su hojita. Cada vez que avance con un medicamento, verifiquen si causa nefrotoxicidad. ¿De qué manera causa? ¿Por dónde es su punto de ataque? Hay varios mecanismos de nefrotoxicidad. Uno es causando una respuesta inflamatoria. Dañando, hay otros que causan complejos, tipo complejos de histocompatibilidad, como una reacción alérgica, de hipersensibilidad. Otros daños directos como toxicidad propia, como la ausencia de contraste, que apenas llega y lo que comienza a inflamar y a necrosar el tejido renal. Entonces, los mecanismos son varios. Para lo que yo voy es que tú te preguntas y dices, señor, ¿usted ha tomado un medicamento alguno? O de repente, sí, me estaba colocando diclofenaco durante una semana. Uy, no. Entonces, eso sí puede dañar al riñón. Por ejemplo, que soy opciones. Doctor, tú te das cuenta y dices, no, pues su riñón está bien. ¿Usted sufre la próstata? Sí, doctor, yo tengo una próstata de mesía, grado 4. No sé si me dejo entender. Sí, entiendo. O sea, pero, ¿qué pasa si viene el paciente y no tiene un esquema en tu mente y te dice, no estoy orinando? Ya, a ver, ¿qué le pregunto? ¿De dónde paro? No sé si me dejo entender. Entonces es bien complicado preguntar a alguien cuando tienes en tu mente cómo partir. Entonces, el secreto de la semiología es que en tu mente tengas esquemas, resúmenes pequeños de tu mente de cómo es la anatomía o la estructura o qué puede estar fallando para que te puedas preguntar. ¿Listo? Entonces, ahí preguntarán, ¿tendrá cálculos? ¿Tendrá el problema de la próstata? Y con respecto a túbulos contorneados, ¿qué podía suponer? Igual, ahí básicamente preguntarle, por ejemplo, una de las cosas que a mí me ha pasado
Y es, por ejemplo, gente que sufren accidentes de tránsito, que han sufrido golpes de la cabeza o de todo eso. Muchos de ellos hacen problemas de la hormona antidiurética, por ejemplo. Entonces, puedes tener problemas a nivel contorneado, básicamente porque a nivel cerebral no se secreta DH. Es un problema, por ejemplo. A nivel tubulo contorneado, ahí tenemos, por ejemplo, necrosis, ¿ya? Necrosis por también nefrotoxicidad, ¿ya? Entonces, pero bueno, en general, lo más común, así se lo digo desde ahora que un paciente ve que orina, lo más común es deshidratación, ¿ya? Deshidratación. ¿Cómo que usted lo manda a la Huacachina? Los sábados a caminar 24 horas. Les aseguro que nadie va a querer orinar. Claro, porque ¿qué orina vas a formar? Estás deshidratado. No sé si me entender. Estás tratando de sobrevivir, más bien. ¿Ya? Entonces, tenga un esquema en su mente para poder entender las cosas. Entonces, yo les sugiero esto, ¿no? Dos problemas. O es el riñón o la vía urinaria. Uno. Ya ustedes preguntarán si es el riñón, si ha tomado una sustancia, si agua pasada, agua residuo. Y las vías urinarias. ¿Ya? Ahora, lo curioso, doctores, es que a pesar que hagan semiología, no van a ser buenos en semiología. ¿Por qué? ¿Ya? Porque cuando hagamos el curso de renal, ¿ya? Cuando hagamos nefrología, ahí yo les voy a enseñar todas las patologías que causan daños. Entonces, con eso más lo que aprenden en semiología, lo mezclan y su conocimiento va a ser mucho más amplio. ¿Me dejo entender? Cuando hagan su internado van a ver tantos pacientes que ustedes también van a decir, claro, esto era así, y van alimentando sus... y vas aumentando tus conocimientos para hacerte preguntar. Entonces la semiología no es estática, es dinámica. Siempre vas a aprender cada año. Se van a dar cuenta. Cuando hagan semiología, se van a dar cuenta que no saben mucho de semiología, y cuando lleguen al internado, van a notar que su semiología se va perfeccionando en esos años. ¿Ya? Muy bien. Y así es que no se está mal si es que todavía no dominan la semiología. Y se lo digo porque yo estoy evaluando el portafolio de sus compañeros de tercer año. ¿Y qué tal? Y que, por cierto, hasta ahorita he destrozado todos sus historias clínicas. Todas, hasta ahorita nadie de las 10 que he revisado, todos están mal. Y eso que han hecho semiología y han aprobado con buenas notas. Ya que ves la problemas. semiología, doctores, es práctico, no es teórico. Tienes que hacerlo. No es que me leí el libro de agentes, me leí el libro de agentes, doctores, sacado 20 enseño. Y yo quiero ver en la práctica, a ver, quiero ver cómo escribes, cómo expresas tus ideas, cómo te desenvuelves. Esa es semiología, ¿ya? Les voy metiendo ese bichito en la cabeza porque quiero que salgan buenas escenas. Este próximo año vamos a encontrarnos nuevamente. Bien. En la parte de anatomía no se olviden los riñones y recuerden que la parte de la arteria, la aorta, siempre está muy cerca al riñón porque el riñón necesita de una alta presión. Es vital. Es vital que el riñón tenga una alta presión para funcionar. ¿Listo? Y si se van a percatar, nosotros tenemos acá uréteres, la vejiga y la uretra. Bueno. El riñón básicamente tenemos los cálices, tanto mayores y menores, una proporción de 1 por 3. Por cada 3 cálices menores hay un cálice mayor, que es una proporción más o menos, ¿ya? Y tenemos la pelvis renal, los uréteres, la vejiga y la uretra. Ahora, la pelvis renal, cuando lean algunos libros de ecografía, por ejemplo, le llaman el sistema pielocalicial. Cuando escuchen esa palabra, sistema pielocalicial, significa la unión de la pelvis con los cálices. Toda la pelvis más los cálices, todo ese sistema se llama el sistema pielocalicial. ¿Por qué es tan importante? Porque es la zona donde se forma la mayor cantidad de cálculos. ¿Ya? Cálculos. ¿Listo? Sí. Sistema pielocalicial. Y algunas personas tienen doble sistema pielocalicial. ¿Ya? ¿No hay promoción? Tienen ¿Plumo? ¿Dónde traje? El delegado. Ahí está John. Jonas el poder. Ya. ¿Por qué les digo doble sistema pilocalicial? Porque muchas personas, o sea, normalmente tu sistema pilocalicial, ¿cómo es?
Viene acá, se junta, viene acá, se junta, viene acá y se junta. ¿Listo? Sí. Y forma la pelvis. Y ya está. ¿Sí? Eso es lo normal. Pero ¿qué sucede? Que algunas personas, y dice la literatura que más o menos el 15 al 20% de la población tiene doble sistema pielocalizal en uno de sus riñones. Y probablemente de ustedes algunos lo deben tener. Solamente que nunca lo descubren y nunca lo saben. Porque no causan daño. ¿Qué significa? Que acá se forma 1, 2, 3 y se hace un pequeño y sale así, 1. Y acá abajo se forma otro, se forma y sale otro. Y los dos sistemas pielocaliciales se juntan en una sola unidad. ¿Listo? A eso le llamamos doble sistema pielocalicial. Y va a haber personas que lo van a tener. Doctor, y se van a acercar, le van a decir, doctor, me han hecho una ecografía y dicen que tengo doble sistema pielocalicial. ¿Eso es normal? ¿Está mal? ¿Es una enfermedad? ¿No voy a morir? No. No, sino que... Se van a acercar. ¿Y ustedes qué le van a decir? Tranquilo, Tranquilo, y no vas a 70% de la población También lo tiene. y no tienen ningún problema. Son asintomáticos, viven su vida normal. Es como una presentación anatómica muy particular. Entonces, y yo les aseguro que si hacemos una ecografía a todos ustedes, por lo menos yo calculo que de la clase unos 3 3 o 4. 4 deben tener sistema pielocalizado en nuestros riñones. Como repito, es algo muy común en la población, así es que no se van a asustar, ¿verdad? Puede haber doble sistema pielocalicial. Salen dos cálices, dos sistemas pielocaliciales, cálices con su pelvis, ¿listo? ¿Podría formar mayor cálculo? No, no está asociado. No está asociado a problemas de cálculos. Repito, es un sistema que algunos han nacido con eso. ¿Listo? Punto. No hay problemas, no traen conflictos ni nada de eso. Pero por si acaso, porque ya me ha pasado que a mí se han acercado dos personas y me decían, cuando era estudiante, doctor, me he hecho una ecografía, no soy doctor todavía. No, sí, en sexto año, pero igual. Para la gente ya era médico. Entonces me mostraron eso. La verdad me agarró frío porque yo nunca había visto esto de sistema pielocalicial, no sé qué existía, nunca me lo enseñaron, ni en anatomía me lo mencionaron. Entonces, y sí, fue muy común, mucha gente se acercaba con sus ecografías. Para ellos era raro, porque tengo dos uréteres, ¿no? O sea, mejor dicho, dos pelvis renales, ¿no? O sea, pero digo, el linfoma letal es normal. Y en Perú dicen que más del 15% a 20% tiene esto. Así es que quede así. Si les llega un paciente, ya saben que decir, no está bien. No está bien. Es parte de mucha anatomía en Perú. Listo. Muy bien, es la parte práctica. Ahora, recuerden, doctores, que dentro de nuestra anatomía hay diferencias en cuanto a varones y mujeres. ¿Listo? Ambos tenemos los riñones, tenemos los uretes, pero las estructuras que se van a ir relacionando son diferentes. Como ustedes pueden darse cuenta, la vejiga y el útero tienen una relación muy cercana. ¿Listo? Muy cercana. Parte de esta estructura está cubierto por peritoneo y parte de esta estructura no tiene peritoneo. ¿Listo? Y ahora hay una cercanía muy interesante tanto en la parte de la vagina como en la uretra. Entonces, y también hay una relación de la vagina con el recto. ¿Listo? Por eso es que las mujeres, cuando hacen un cáncer de cuello, esta es la parte aplicativa anatómica, ¿ya? Cuando hacen un cáncer de cuello uterino, que es una de las neoplasias muy comunes en las mujeres, que ustedes ya saben que se da por el papiloma, ¿no? Que vendría a ser un cáncer de transmisión sexual, yo lo llamaría así. O sea, es como que entra el papiloma y genera, muchos de ellos, a mí me ha pasado, miren, doctor, ¿qué ha pasado? Doctor, estoy a nivel vaginal, tiene mal olor. Y en verdad, cuando se hacía el examen, tenía un olor a heces. Y haciendo el estudio con sustancia de contraste, pues se le echó como un tinte azul. Salía el tinte azul que le echabas a nivel rectal, salía a nivel vaginal. Y haciendo todo había una fístula, ¿no? Y al final logramos la conclusión que había una neoplasia que había crecido y que había fistulizado. Entonces, recuerden, ahora también puede haber comunicación entre la uretra y la vagina, sí, porque ha habido casos que la orina salía por la vagina. Y también descubrimos que tenían cáncer de cuello uterino, porque había comunicaciones que se dan. Entonces, y las neoplasias tienden a ser fístulas.
¿ya? Entonces, las damas a veces por vergüenza, más que todo en la sierra, me pasó esos dos pacientes con la sierra, no te dicen, sino piensan que va a pasar, pero cuando ya ven que es muy frecuente, ya, tú les dices, es un cáncer avanzado, pecho fístula y todo lo demás. Entonces es importante que recuerden que esto puede haber comunicación. Y en el varón, doctor, en el varón básicamente tengo la vejiga y acá, cerquita, ¿no? Acá también está recto. Y sí, doctor, sí puede haber, sí. A muchos cánceres de próstata podrían infiltrar, sí, podrían infiltrar, pero no es común las fístulas en los varones, repito. Porque el cáncer de próstata, más que crecer y salir, es más hace metástasis ósea. Por eso es que le duele más la columna. Y ahorita vamos a ver eso. Ahora, ¿qué otra cosa interesante? Básicamente es la uretra. Y para mí es importante la diferencia entre la uretra femenina, que es más recta, más corta, de 5 centímetros, a comparación de la uretra masculina, que tiene una forma de S, ¿no? Entonces, es importante porque colocar la sonda Foley, la sonda Foley, es diferente colocarla a una dama que colocarla a un varón, ¿ya? Si colocan mal la sonda de ahora les digo, ustedes miren el recorrido, vienen, ¿ya? ¿Qué es lo más común en los errores de colocación de sonda? Que cuando colocan la sonda se mete y hace ¡pah! Se mete para acá y rompen el tejido y entra para acá la sonda. Y muchos creen, oye, sí, he entrado, no es que he entrado, se está metiendo acá y después cuando comienza a salir la sangre, ahí dice, oye, pero ¿por qué sale sangre? ¿Y por qué le duele tanto? Porque el paciente grita de dolor. Ya, y muchos dicen, no, ya va a pasar, le hemos puesto anestesia. Pero no pasa, y el paciente grita de dolor y le duele y sale sangre. Eso no es normal, ¿ya? ¿Qué pasó? Probablemente al momento de colocar, y al haber hecho mala técnica, lo que han hecho es perforar y hacer una vía accesoria, que no debió haber sucedido. Entonces es importante conocer la anatomía para ustedes saber cómo colocar una sonda. Hay una técnica adecuada que se tiene que hacer. ¿Listo? Entonces vamos a ir analizando eso para que vean. Entonces es importante, doctores, que recuerden cómo es la anatomía de cada estructura tanto en el varón y en la mujer para saber qué van a hacer o por qué tienen esas fístulas, ¿ya? Muy bien. Los riñones, básicamente tenemos 2 riñones, ambos a cada lado, ya saben los tamaños y dimensiones 12-6-3, que en varones puede ir de 10 a 12 centímetros de longitud. Y se acuerdan que en ecografía les decía del parénquima. El parénquima básicamente viene a ser la corteza más la médula, ¿listo? Y eso blanco que ustedes vieron, que estaba en el medio, ¿sí? La ecografía que vino, viene a ser todo el sistema pielocalicial y toda la parte que vendría a ser tejido conectivo grueso, duro. Entonces, tenemos 2 riñones, tenemos 2 uréteres que básicamente miden 25 centímetros aproximadamente, una vejiga que es muy potente en contracción, que tiene 3 capas tubulares, y la uretra, como decía, de 3 a 5 en las mujeres y de 18 a 20 centímetros en el hombre, ¿ya? Recordaremos, doctores, que siempre la parte venosa es más superficial y la parte arterial es más profunda, porque está más posterior, y siempre va a ser así, ¿no? Por ejemplo, si tú te cortas, no es que has agarrado tu arteria, ¿no? Una vena. Pues es curioso que cuando vienen a mi hospital han venido varias veces para intento de suicidio, se cortan la vena. Tú prestas con una telita y ya está, ya paró, porque las venas colapsan rápido. Entonces, y siempre vienen así, ¿no? Se cortan la vena, la prestan y ya está. El detalle es cuando sí hemos tenido pacientes que se han cortado hasta adentro y la arteria sale como un chisquete. Pulsar. Sale y sale y sale y sale. En menos de, ¿qué será? 1 minuto ya tienes 1 litro de sangre ahí. Ya. Sale y sale rápido, ¿no? Y el paciente se desmaya y pierde conocimiento. Ahí sí te acepto, ¿no? Pero el otro, por tal motivo, es importante recordar eso, ¿no? Siempre la parte venosa es más superficial y la parte arterial es más profunda, ¿ya? Acá básicamente, una cosa que quiero que recuerden es lo siguiente: los uréteres van a generar sintomatología dependiendo, desde ahora digo, en la parte de semiología. ¿Por qué les va a servir esto? Hemos dicho que el sistema pielocalicial forman cálculos, ¿listo? Es como una bolsa donde se forman los cálculos, ¿ya? Así como la vesícula forma cálculos, puede el riñón formar cálculos.
estos cálculos pueden salir y viajar por los uréteres. Y no todos los cálculos son bonitos y redonditos y suavecitos y lisos. Algunos cálculos tienen puntas, ¿no? Pues te imaginas que vaya como si fuese espinas y va bajando por tu uréter, y tu uréter que hace pegadero y va cortando así, va pasando y cortando y cortando, y el uréter es bien inervado y duele bastante. ¿Ya? Entonces, gritas, y va bajando y va cortando, va bajando y va cortando, va bajando y va cortando. Lo curioso, doctores, es que va a venir a hacer un recorrido. Si se dan cuenta, va bajando el uréter, ¿y con quién se va a encontrar? ¿Qué músculo es este? Músculo psoas mayor. Acá también tienes el músculo psoas. Entonces te encuentras con un primer obstáculo, y como el psoas pasa por aquí el uréter, genera como una estrechez. Es como que acá viene y por encima viene el uréter, por cercanía, una estructura muscular gruesa y dura, es como que lo aprieta el uréter y no le deja pasar tan fácilmente el cálculo. Entonces a veces el cálculo se queda a este nivel y genera un tipo de dolor. Digamos que pasó, sigue viajando y se encuentra con otra estructura que le causa otra estrechez, porque pasa por encima y que tiene pulso para variar, que es las ilíacas. Y acá va a haber otro stop que genera otro tipo, una variación del dolor. Digamos que logra pasar, viene, y justo antes de entrar a la vejiga hay como una válvula, y hasta que entre ahí también hay otro stop y genera otro tipo de dolor. ¿Listo? Entonces, tú dices, ¿tiene cálculo? Sí, pero está cambiando el dolor. Doctor, me dolía acá, ahora me duele acá, ahora siento que... ¿Me dejo entender? Sí. Y como cambia el dolor, muchos confunden si es el lado derecho. ¿Con qué creen? ¿Con qué enfermedad creen? Apendicitis. Tú tienes apendicitis, entran a sala y dicen, uy, mi apéndice está normal. Pero ya, pues ya, dicen, bueno, ya que está bien, saquemos la apéndice, así ya a futuro ya no vamos a sufrir apendicitis. Saquen la apendicitis y después se dan cuenta que tienen cálculo. Que el dolor no era por apendicitis, sino era por... ¿Y la diferencia entre los dos? Por eso, cambia. Siempre el sitio de dolor. Hay cambios, y ahí la psicología les va a enseñar a ustedes cómo es el dolor de una apendicitis y el dolor del cálculo. Siempre la apendicitis normalmente empieza en epigastrio, acá, es como una gastritis. Me molesta, doctor, una gastritis que normalmente le dicen los médicos, le ponen sopones, omeprazol, todo, lo mandan a su casa. Y al día siguiente viene con peritonitis, complicada, con su apendicitis ya todo perforado. El otro se equivocó. No tiene dolor somático, creo que se llama. Entonces, claro. Luego visceral. Ahora, los cálculos, doctores, tienden a generar dolores que empiezan en la región lumbar y que se irradian a los genitales, como si fuesen rayos. Hay un dolor acá y sientes como un rayo que se va a los genitales. Y genera dolor, que a veces te pone estático, porque si tú te mueves, el dolor puede incrementar, ¿no? Entonces, el dolor es diferente. Doctor, ¿y cuándo cambia? Cuando va bajando, y por ejemplo llega a este nivel, justamente pasa el psoas, llega a este nivel, y a este nivel ya se encuentra, imagínate que ves en el lado derecho, justo en la zona donde tú le haces la maniobra para apendicitis, y también le duele. Le va a doler y vas a simular. Ambos le va a doler. Entonces, lo que quiero que entiendan, doctores, es de que cuando ustedes hagan semiología, no porque duela al apretar acá, apendicitis, que muchos de los doctores dicen, es una apendicitis. Tienen que entender qué está pasando con el paciente, y desde ahora les voy diciendo que el uréter tiene stops. ¿Cuál es uno? El psoas. El otro, ilíacos. Y otro antes de la entrada, ¿a dónde? A la vejiga. ¿Listo? Muy bien. Eso es lo práctico, de repente ustedes quieren aprenderse el testículo y toda la parte anatómica, que es bastante complicada para mí. Pero bueno, el riñón, como pueden ver, tiene forma de cepol, que básicamente tiene una cara anterior y una posterior, una externa y una interna. La externa, como ustedes pueden ver, que es convexo y acá es cóncavo, ¿no? Y básicamente porque es el hilo renal, que conforma el hilo renal, tanto la arteria, la vena renal, el sistema pielocalizar, el tejido básicamente adiposo que lo rodea el sistema nervioso, y ganglionar, que es el sistema linfático, ¿no? Y tiene dos polos, superior e inferior, y nunca se olviden que encima está la glándula suprarrenal, que sí tiene que estar muy cercano al riñón porque trabajan de la mano. Claro. ¿Ya saben? Sistema ¿Listo? Muy bien. Como ustedes entenderán, como es un órgano
sumamente irrigado. Por eso es que, ¿a qué me refiero cuando le decimos ecografía al parénquima? A esto. Todo esto que ven aquí. Corteza y médula, todo este tejido La parte parenquimal. parenquimal, funcional. ¿Cuánto mide normalmente según la ecografía? Normalmente de 1.5 a 2 centímetros. ¿Puede medir menos? Sí, doctor. Si el paciente es más pequeño, ¿no? Niño es mucho más pequeño. Pero nunca debe ser menos de 1 centímetro. Si es menos de 1 centímetro, quiere decir que tú ya has perdido parte de la estructura. Se está achicando, Una estás atrofia. perdiendo. ¿Ya? Menos de 1 centímetro, ya has perdido estructura. Entonces, vamos a ir viendo, doctores, cómo estas estructuras se van a ir relacionando. Y esto creo que ya queda más claro para ustedes, ya lo han leído. La arteria renal se divide en Segmental. segmentos. Ya. Yo voy a tener segmento superior, ¿listo? Un segmento superior, ¿ya? Voy a tener también un segmento superior, pero antero superior y antero inferior, ¿no? Y acá voy a tener un segmento inferior, ¿listo? Este segmento inferior se va a dividir en quién? Interlobulares. Interlobular. Interlobular. Ya se puede ser interlobulares. Lóbulos, ¿no? Básicamente Sí. es como que van a rodear a cada uno de las pirámides. Ya está. Más simple. Entonces, y estos que van a rodear a las pirámides básicamente van a unirse en la parte superior y se van a arquear. Y ahí Sí. llaman las arterias ¿Arcuatas o arqueadas? Y las arcuatas les va a salir como unos pelitos, algo así, ¿no? Acá, Sí. ¿cómo lo ven? Y estos son los Interlobulares. interlobulares, ya hablamos. Y de cada interlobular, ¿qué va a salir? Arteriola aferente. La arteriola aferente, ¿no? Esa es la secuencia. Entonces, ahora viene una pregunta. ¿Quién está más irrigado, la corteza o la médula? La corteza. ¿La corteza o la médula? A ver, analicen. La corteza. ¿La corteza o la médula? Se ve que la corteza tiene. De hecho que la corteza, ¿no? Si se dan cuenta, o sea, el hecho que ven acá todavía no viene, se divide, pero la mayor cantidad de sangre, ¿dónde está llegando? A la corteza. Aferente. Aferente, porque se supone que casi el 90% de toda la sangre que está acá tiene que llegar a dónde? Arteriola A aferente. las arteriolas para que hagas filtración. Y el otro 10% ¿dónde se va a ir? A irrigar la cápsula y el tejido graso perirenal. Repito, de toda la sangre que viene a la arteria renal, no significa que el 100% se va a ir y va a filtrar. Un 90% va a ir y va a filtrar, y un 10% ¿dónde se va a ir? A la cápsula renal y al tejido adiposo. Hay que alimentar la parte periférica. ¿Listo? Muy bien. Bueno, lo mismo que hemos comentado, ya está. Ahora, acá hay una cosa muy curiosa. Cuando nosotros vamos a hacer mecanismos de dilución y concentración, a mí me interesa, doctores, dice que el mejor riñón es aquel que tiene mejores nefronas yuxtamedulares. Repito, el mejor riñón es el que tiene más nefronas yuxtamedulares. ¿Cuáles son esas yuxtamedulares? Miren, a ver, acá, ¿ven esta nefronita de acá? Ya está, acá está, ¿no? Su nefrona. Aquí, este de aquí. Ya, miren, viene acá, tuvo contorneado, ¿ven? Viene acá, su asa de Henle hasta aquí y de acá regresa. Solo llega hasta aquí su asa de Henle, ¿listo? Ahora observen que está pegado acá cerca de la médula, este de aquí. Viene y miren, baja. Casi la papila. Llega, sube. Es mucho más largo. ¿Por qué me interesa a mí? Porque a más largo tenga mi asa de Henle, mejor mecanismo de contracorriente voy a tener. Intercambio de agua y electrolitos. ¿Listo? Si es más corto, casi nada. Si me llega hasta aquí, no me va a ayudar mucho en el intercambio. ¿Listo? Me interesan más las nefronas yuxtamedulares. ¿Ya? A diferencia de las células yuxtaglomerulares. Por favor, no se me equivocar en el examen. Algunos marcan yuxtaglomerulares en vez de yuxtamedulares. Cuidado. Miren, para que vean un experimento para ver la irrigación de riñón. Ya le han metido una tipo gelatina, miren, y han logrado diluir todo el tejido.
y han quedado solamente los vasos. Miren, la tremenda irradiación que tiene este pulmón. Una vez, doctores, que ya viene mi arteria, este es mi interlobulillar, mi arteriola aferente, mi glomérulo, la parte de mi, toda mi parte glomerular, capilar glomerular, y ahí viene mi arteriola eferente. La eferente se supone que va a seguir llevando la sangre. ¿Hacia dónde? A todo el sistema tubular, formando lo que son los vasos rectos. ¿Ya? Los vasos rectos. Ahora viene una pregunta. Doctor, ¿y si no le llega buena sangre a la arteriola aferente, qué va a pasar con la arteriola eferente? Va a tener menos sangre. Repito, si no le llega buena cantidad de sangre a la arteriola aferente, ¿qué va a hacer? ¿Qué tipo de sangre va a pasar a la eferente? Mucho menor. ¿Por qué? Porque al momento de absorber se va a la mitad de... Ya, al momento de filtrar ya se está perdiendo parte de la sangre. Ya. Y lo otro, ¿qué pasaba con la arteriola eferente cuando Se contrae. Ya, entonces si se va a contraer, ¿tú crees que va a permitir el pasaje de sangre? No. Entonces, Mayor resistencia. uno de los riesgos, les voy diciendo, los riesgos que va a suceder cuando la arteriola eferente se contrae es que no le va a llegar una suficiente sangre a quién. A todo el sistema tubular. Todo el sistema tubular. ¿Ya? Entonces, repito, va a filtrar todo, genial, todo lo que ustedes quieran, pero no le llega mucha sangre. Entonces, les hago una pregunta. Ante una situación de disminución de volemia, ¿quién muere primero? ¿El glomérulo o los túbulos? Los túbulos. Entonces, cuando ustedes escuchen en patología, dicen el paciente ya tiene necrosis tubular aguda. ¿Qué significa eso? Que llegó demasiado tarde. O sea, si hubiese llegado a tiempo, le hubiese hidratado, y ya se hubiera presión recompuesto y no hubiesen muerto los túbulos. Pero llegó demasiado tarde el paciente. ¿Qué significa? Que le llegó tanta poca cantidad de sangre que los túbulos murieron. Y eso se llama necrosis tubular. ¿Ya? Entonces ahí ya no estamos hablando de un problema por presión, ahí estamos en un problema de que el riñón ya se quemó, ya se murió, ya necrosó. ¿Ya? Doctor, yo tengo una consulta ahí. No sé si lo entendí bien en la clase anterior que nos explicó justamente sobre eso, pero yo no sé si en un primer momento de la volemia, disminución de la volemia, había una contracción de lo que es la arteriola eferente. Como primer efecto. Claro, para mantener la contracción. Pero como segundo efecto creo que también se contraía lo que sería la arteriola eferente. Ya, eso es cuando el paciente ya llega a un estado de hipotensión severa o pérdida de volumen muy severo. Claro, porque a ti ya no te conviene que ese litro de sangre entre al riñón, te conviene que siga circulando. Claro, pero será en un primer momento y en un segundo momento. Claro, es por eso, si es que la pérdida es muy gradual, primero la eferente. Claro. Si a pesar de eso no hay solución, ya, pues la eferente dice, ya, caballeros, sacrificaremos al riñón. Si pasa eso, ya te imaginas la isquemia que le va a entrar al riñón y la muerte del riñón en realidad. ¿Listo? Muy bien. Esta fórmula, ¿se acuerdan? Excreción era igual a filtración. Filtración menos absorción más secreción. Listo, ya, eso quedó claro. Y los tres componentes que a mí, por ejemplo, desde el punto de vista clínico, me interesa es que dominen bien las tres capas, porque las tres capas te crean diferentes enfermedades. El sistema básicamente de las células de la mácula densa, ¿ya? Pero recordarán que tiene contacto tanto con la arteriola aferente como la arteriola eferente. Acá están las células glomerulares y conjuntamente con la arteriola aferente para la estímulo de secreción de renin, que ya ustedes ya conocen. Y la mácula densa quedamos que era como un sensor, básicamente. ¿Y las mesangiales extraglomerulares en sí qué hacen? Las mesangiales. Sí. Las células mesangiales tienen varias funciones. Regulación inmunológica, una. De sostén, la parte nutricional, y la otra tiene un componente básicamente de mejorar, ampliar o reducir el área de filtración. Como así. Porque recuerden que las mesangiales rodean a los capilares. A los capilares. Los abrazan. Si una célula mesangial se contrae, reduce. Porque recuerden que los capilares no tienen músculo liso. Pero yo quiero que se reduzca su superficie. Entonces, las células mesangiales se contraen y disminuyen la superficie. Si se relajan, las células mesangiales aumentan la superficie de los capilares. Entonces, es como una forma de vasodilatación y vasoconstricción.
pero depende del suelo mesangial. ¿Ya? Sí. No, sino que no vamos a dar ese todo como. Pero también creo que en el vídeo que cuando llevamos un grito también las suelas histoglomerales también podemos hacer cosas. Porque hay Sí. para los sectores y otros son para aquí. Claro. Básicamente, las células mesangiales van a actuar en función a las respuestas de estrés. Tienen respuestas más inmunológicas. Ya vamos a ir bien. El sistema renina y el sistema aldosterona, de hecho que sí. O sea, ahí trabajamos básicamente en función a los receptores. Y en la maculaherencia, aquí en los receptores, básicamente. O otros dicen a osmoreceptores, porque también cargan la parte osmomolecular. Bien. Bueno, en general, doctores, desde ahora solamente les voy diciendo que desde el punto de vista de nefrona, me interesa que entiendan de que hay una parte que está en la corteza y la médula, a partir de ahora, lo van a dividir en dos partes. Médula externa y médula interna. ¿Ya? Médula externa y la médula interna. ¿Ya? Y en qué me va a ayudar mucho eso para definir la funcionalidad de las nefronas yuxtamedulares, las más profundas. ¿Ya? A diferencia de las que son más que todo de la corteza, ya que tienen pequeña asa de Henle, ¿no? Y repito, a mí me interesa que tengan una muy buena asa de Henle para generar mejor concentración de la orina. ¿Ya? Mejor concentración de la orina. Y a los que les gusta Netter, a mí me sorprende mucho Netter porque Netter no era médico. ¿Saben? No era médico. No era médico. Pero a pesar de que no era médico, su mente podría graficar e imaginar cómo era la estructura anatómica. Nosotros siendo médicos tendríamos que tener esa misma capacidad de poder imaginar cómo se hacía todo. La imaginación, doctores, es el mejor potencial de aprendizaje. ¿No se acuerdan de Ben Carson? Ya, a Ben Carson lo consideraban como el que más tonto, que no sabía y todo. Esa es la historia. Pero su mamá, no siendo profesional, trabajó solamente en un área. ¿Cuál fue? Su imaginación. ¿Cuál fue su imaginación que comenzó a imaginar todo lo que aprendía? Si ustedes logran imaginar todo lo que aprenden y lo grafican en su mente, lo diseñan, su aprendizaje va a ser mejor. Pues no, sí, pero hay que ser imaginativo. Yo creo que Netter tenía esa habilidad, porque él tiene unos gráficos muy espectaculares. Por ejemplo, la parte neurológica a mí me encanta mucho porque me ayuda a entender muchos procesos. Para no complicarles la vida, Netter en uno de sus textos menciona que los túbulos se pueden autodividir. Por ejemplo, el segmento S1, S2, S3, S4 el proximal. El asa de Henle también lo subdivide. El distal se subdivide también en 3 segmentos. O sea, comienza a subdividir, ¿no? Básicamente desde el punto de vista histológico y funcional. Pero nosotros no vamos a hablar muy general. ¿Ya? Los que quieren ser nefrólogos ya se explayan en eso. Básicamente algo muy general. Ya, no se olviden, tengo la médula externa y la médula interna. ¿Ya? Más adelante les voy a explicar por qué se divide de esa manera y cuál es la función que yo necesito. Muy bien. Este es el sistema pielocalicial que ustedes lo van a poder ver desde un punto de vista de imágenes. Yo le meto sustancia de contraste y miren cómo pinta, ¿no? Vean cómo pinta, ¿no? Todo el sistema pielocalicial, ¿no? Sistema pielocalicial. Y ahí es donde van a encontrar cálculos, muchas veces. Van a ver una imagen de sustracción, como que todo está blanco y acá hay como una cosa negrita. Y al revés, van a encontrar una imagen también de color blanco, porque puede ser de calcio, y el calcio se va a ver de color como el hueso. ¿Listo? Los cálculos de ácido úrico no es calcio, se ve más de color oscuro, y una sustancia de contraste lo va a permitir visualizar mejor. ¿Ya? Muy bien. Esto es lo que les decía de los uréteres. Primera porción se llama lumbar, segunda porción ilíaca, la otra porción que es pélvica y por último la intramural. La intramural, recuerden que la vejiga, acá les voy a mostrar un gráfico acá. La vejiga, ustedes saben que hay un segmento intramural. ¿Ven este pedacito? Ya está. Ustedes se preguntarán por qué la orina no regresa de la vejiga al urétero.
No es porque existe una válvula en realidad así que cierre, tipo corazón, sino que básicamente es por mecánica. A más se llene, ¿qué va a pasar con esta lámina de acá? Más Se fuerza. Lo va a apretar, ya no tendría por qué salir. Es algo mecánico. El problema es que los niños, estas valvulitas, algunos lo tienen así, horizontal, perpendicular. O sea, no tienen esto. ¿Qué significa eso? Hacen reflujo. Y son los niños que sufren de infecciones urinarias cada rato. Viene la mamá, doctor, ¿qué? Infección. Ya dale tratamiento. Pasa un mes, doctor, otra vez sin infección. Ya dale este tratamiento. Pasa 3 meses, doctor, otra vez infección. Infección. Le hacen el estudio y se dan cuenta que tiene reflujo vesicoureteral. No es bueno, doctores, porque si no curan eso o tiene muchas infecciones, ese paciente puede sufrir de falla renal muy joven. Cuando tenga 25, puede que llegue a diálisis. Lo único que se puede hacer ahí es solamente técnica Dos quirúrgica. opciones: o lo operan o esperas que crezca. ¿Por qué? Porque lo que se ha visto es que conforme va creciendo la vejiga, se va formando esta válvula. ¿Ya? Es como que se va estirando y se va formando esta válvula y solito corrige. Pero no podría ampliar demasiado tiempo con el tratamiento antibiótico, si es que fuera una infección. No, ahí se trabaja con factores de prevención. Profilaxis. Profilaxis. Eso dice que el virus es recto, mucho por ser atléticos. No. Es una pregunta muy padre. Más o menos el 10% de los niños podría tener. De los cuales yo he visto que más o menos de esos 10, el 1% no van a hacer las operaciones. Porque son ya muy severas. Pero bueno, recuerden eso de cuando les hagan pediatría y vean a un niño por muchas infecciones urinarias. Están obligados a mandar a la mamá que le haga una cistografía para ver si hay reflujo o no. Cistografía. Porque si no hacen eso, doctores, y ese niño llega a los 25 con falla renal y pasó por ustedes y no lo aconsejaron, ahí entonces me da culpa. Claro. Ustedes pudieron salvar la vida de esa persona. Entonces, infecciones de repetición, hay que descartar problemas anatómicos en los niños. ¿Ya? Todos regresamos. Listo. Entonces, bueno, los uretres, como les mencionaba, 25 centímetros, ya lo mencionamos, las representaciones anatómicas que tienen. Por cierto, cuando es el lado derecho, un diagnóstico diferencial que van a tener es apendicitis. ¿Ya? Eso sí, no lo voy a negar. A veces confunden, pero la habilidad con el tiempo les va a ayudar a diferenciarlo. La vascularización básicamente del riñón, no se olviden, sale tanto de las arterias renales, básicamente las arterias ilíacas, me refiero de la vascularización de los uréteres, si se dan cuenta, sale de las arterias ilíacas, las arterias renales, sale de las arterias gonadales, ¿ya? De las arterias vesicales, todos dan vascularización, a la parte de los uréteres. Entonces es bien difícil que el uréter muera con necrosis, porque ¿qué pasa? Si tengo un problema vascular acá, hay una compensación. Sí. A más anastomosis que tú tengas, es bien difícil que un órgano pueda morir. Bien difícil. Es que, no, hasta ahorita nunca he visto necrosis de los uréteres, nunca he visto necrosis de los uréteres. Los que son cirujanos, desde ahora se los digo para que ya sepan su cabeza, tengan mucho cuidado con hacer ginecobstetras cuando operen una cesárea o cuando operen el útero, porque ya nos ha pasado que el paciente no orina o comienza a hacer una ecografía, hace hidronefrosis, que es acúmulo de líquido en el sistema pilocaliciano. ¿Qué sucede? Que al momento de la operación cometieron un pequeño error. Al momento de suturar, suturaron los uréteres. Al momento de suturar, por eso es importante reconocer bien las estructuras. A veces confunden y dicen, no, este es un ligamento, y cuando el paciente no orina, orina por un lado, por el uréter, pero cuando hay dolor, hacer ecografía y tienes que volver a reintervenirlo para desatar ese uréter, porque si no, se corta. Cuando tú haces el uréter, tú le haces un nudo, por misma compresión, se va a romper y se va a separar. Y antes que pase, tienes que desatarlo. Entonces, ha pasado. Ustedes dirán, no, pero ¿cómo va a pasar si sus cirujanos se gastaron? A muchos les ha pasado. Sean muy observadores. Solamente les digo, observar los que van a hacer ginecobstetras, tenganlo presente, no se van a equivocar. ¿Ya? La vejiga, como les mencionaba, es un órgano hueco que tiene una estructura piramidal, que tiene 3 capas, y realmente, doctores,
Ustedes saben que la parte anterior que lo van a ver con la doctora Márquez, la formación de la vejiga es migratoria. Muchos órganos migran. ¿Se acuerdan? La tiroides migraba, ¿no? La lengua bajaba y se ubicaba acá. La vejiga también migra, comienza a descender y en su descenso deja como un canal, como un recorrido, ¿ya? Ese canal, doctores, que deja, justo pasa por la línea media y se llama uraco. Es un cordón fibroso que va del ombligo hasta la vejiga y se llama uraco. ¿Por qué les menciono esto? Porque antiguamente, cuando había muchos casos de tuberculosis y los pacientes que llegaban a los hospitales MINSA eran tuberculosis avanzadas, venían con problemas urinarios típicos de una infección por tuberculosis y tú hacías algo, ponías tu manito, ibas del ombligo en la parte media abajo y comenzabas a tocar y tú sentías que había como una soga, un cordón grueso acá, justo en el medio, y eso, ese es el cordón que supuestamente que dejó que era el uraco. Pero cuando la da tuberculosis a la vejiga o a la vía urinaria, la tuberculosis migra y inflama el uraco y lo hace tan grueso que le llamamos el signo del uraco. Pues cuando un paciente venía, le tocábamos, tenía grueso esa zona de acá, que era delgadito, quiere decir que probablemente que enfermedad tenga tuberculosis. Y eso le llamamos el signo del uraco. ¿Ya? Ahora se observa ya no mucho, porque ahora captamos más rápidamente a los que tienen tuberculosis. Pues ya no permites que avancen. Ese es en caso miliar, ¿no? ¿Ah? Tuberculosis miliar. Pero miliar sí hemos tenido todavía. Ahora, ha habido en mi hospital, por ejemplo, hay 2 casos de personal de salud que se ha contagiado con XDR. Extremadamente resistente, doctores. Y no están respondiendo al tratamiento. Jóvenes, ¿verdad? 35, uno de ellos. Uy, jovencito. Entonces, por si acaso, cuando al año vayan al hospital, vuelvo a repetir, y siempre lo digo a sus compañeros, no se me vayan a contagiar tuberculosis. La estadística dice que por lo menos siempre hay un estudiante que se contagia. Aliméntense bien, ¿ya? Coman bien, aliméntense, duerman bien. ¿Ya? Es importante que recuerden el trígono, que es una estructura en la base. Hay un fenómeno bien curioso, doctores, que no es común, pero van a escuchar esa palabra: trigonitis. Trigonitis. ¿Qué será? Inflamación de trígono. Sí. Ya, lo curioso, doctor, es que hemos tenido pacientes que vienen, doctor, tengo disfuria por la ingresamos todo y todo sale negativo, pero tienen disfuria por la cura. Entonces, hay fenómenos de trigonitis que se dan por fenómenos de inflamación crónica. O sea, tuvieron infección, pero curaron mal y justo el trígono se quedó inflamado con signos de fibrosis. Ese signo de fibrosis genera muchas veces en ellos sensaciones de irritación y eso se llama trigonitis. Ya no es muy común, pero sí puede pasar. Sí, corticoides es el tratamiento. Creo que el corticoide le damos a todo lo que... Es bien curioso, pero a lo que no sepas qué es, el corticoide a ver qué pasa. O sea que es posinfección, doctor. Posinfección, pero también se ha visto por enfermedades autoinmunes. Pero bueno, les menciono el trígono porque también puede generar problemas como infecciones urinarias. Ya estoy les mencioné y acá tenemos a la vejiga. Vean. Sí. Muy potente. Les mencionaba, doctores, la vejiga es el órgano de contracción más potente que podemos tener, tanto así que al momento de contraer el chorro urinario puede salir con mucha fuerza. Y eso lo saben muy bien los laborantes. Competencia. Tengo orina más lejos. ¿Por qué será que la orina sale con mucha fuerza? Porque la vejiga tiene tal potencia de contracción que es capaz de que pueda uno. Ahora, lo curioso es que se supone que tiene tanta potencia. Por ejemplo, yo tengo, eso le mencioné en ecografía, yo tengo 350 mililitros de orina. ¿Listo? Y se supone que si mi vejiga funciona bien y todo mi sistema está muy bien, mi vejiga se va a contraer a tal punto que va a eliminar toda la orina. Tiene que ser así. Y no debería quedar absolutamente nada. Si queda orina, ¿qué significaría?
o no hay potencia de la vejiga, o hay una obstrucción en las o hay vías. una obstrucción que no deja que salga, que a pesar que haga su esfuerzo la vejiga, no sale. Menos del 10%. Entonces, eso tiene que recordar. ¿Qué significa eso? Retención urinaria. ¿Ya? Entonces, las retenciones urinarias pueden deberse a qué? Entonces, ya saben, o a problema de la vejiga, O a problemas o a problema que vías no deja urinarias. pensar que en este caso no es la próstata. Exacto. Básicamente, eso tienen que pensar ustedes. Doctor, esta persona no orina todo lo que tiene que orinar, se queda orina en su vejiga. Ah, la vejiga está enferma o sufre la próstata, si es varón. ¿Listo? Entonces, deduzcan las cosas de esa manera, ordénense de esa manera para que puedan razonar al futuro las enfermedades que van a aprender. Muy bien. Bueno, acá tenemos básicamente lo mismo, la estructura de el músculo detrusor, que es el nombre básicamente que ustedes van a recordar. Acá está el trígono que les mencionaron. Sí. Y acá básicamente hay un esfínter, que es el esfínter interno, que está controlado por efectos alfa 1 del sistema simpático. Alfa 1. Sí. Y ustedes se acuerdan que el alfa 1 tiene un efecto vasoconstricción. Y en este caso va a ser constricción del esfínter. ¿Listo? Entonces, pregunta, ¿el sistema simpático hace que orines o que no orines? Que no orine. Que no orines. No te conviene orinar cuando te persiguen. ¿Listo? Y los que se asustan, doctor. Claro, eso Y se orinan. Y se orinan. Claro, es que el problema está... Bueno, hay cositas. Hay cositas. Claro, normalmente las personas que se orinan no es tanto por el sistema simpático, es por volumen. Hay personas que es como que yo tengo ya buena cantidad de volumen. Por presión, ¿quién se va a abrir primero? Mi esfínter El interno. esfínter. Porque así tu sistema simpático diga que no, pero tú no controlas tu sistema simpático. Y el esfínter se va a abrir por presión, porque ya tienes mucha orina. Tienes que orinar, porque no le conviene que se haciendo mucho. Pero como tú tienes tu esfínter externo, que tú lo controlas, haces esto. Y dices, doctor, ¿puedo ir al baño? No, todavía no. Estás ahí aguantando. Y de repente, en eso que estás aguantando, aumenta tu orina en tu vejiga y la presión de tu vejiga es mayor a la presión que tú haces y lo vences. ¿Qué va a pasar? Ya Te vas a ves. orinar. Entonces, muchas veces estas personas que tienen nerviosismo, tú puedes tener tu sistema simpático, todo, pero de repente el volumen de orina que tú tienes ya es más o menos considerable y ya no tienes un control óptimo del esfínter externo por nerviosismo y todo lo demás. Te vas a orinar. Ah, por tema de presión, entonces. Presiones o desconcentración, porque tú para contraer el esfínter externo tienes que tener conciencia de que lo estás contrayendo, por eso es momentario. Pero ¿qué pasa si te estresas? ¿O qué pasa si pierdes el control? ¿O alguien te hace reír? Te dices, quiero orinar, ven un ratito y te hace cosquillitas. Oye, Pierdes el control de estoy tomando tu agua. vida, te vas a orinar. Estoy tomando agua, cuidado. Y ya sabes, chicos, pregunta, ¿tienes ganas de orinar? Sí. Hacer las cosquillas. Cosquillas y su esfínter externo no va a ser controlado. Ya no hagan eso, chicos, no sean crueles. Por favor, chicos. Ya. Listo, entonces no se olviden. Rodilla. Básicamente, lo que sí tienen que saber, que básicamente la vejiga se encuentra en la zona del hipogastrio. Creo que sí, eso ya saben dónde es el hipogastrio, ¿no? O suprapúbico, que es otro término que usamos. En el hombre es delante del recto, creo que por ese motivo es de que como está cerca la vejiga, la próstata, entonces usamos el recto como medio de palpar Para a la próstata. Sí, papá Nico. Entonces, No, es próstata, se dice, ¿sabes? parece que tiene problema de próstata. Para mujer. Pon ese guante Un lapso. y ya, ¿no? Para esto. No, el cuello uterino. Eso ya cuando vayan al urólogo. Papiloma. Y bueno, las mujeres básicamente Papa está Nicolau. delante del útero y de la vagina. Y eso sí, doctores, no se olviden, que quede en su mente, cuando vean problemas urinarios en mujeres donde probablemente presencia de secreciones o de orina que sale por la vejiga o masaje, lo primero que tienen que sospechar es que puede haber fístula y no les voy a mentir, lo primer diagnóstico, neoplasia. Neoplasia. ¿Ya? Y siempre me he topado, o cáncer de cuello uterino, que ha sido una de las cosas que nos hemos topado bastante. La forma ya saben que es piramidal, tiene un vértice,
básicamente, que es superior, donde se va a fijar ¿quién? El uraco. El uraco. Anterior inferior, donde va a estar los uréteres, la parte uretral, y la parte super externos, donde van a desembocar los uréteres, ¿no? Y básicamente, entre esos vértices, esas partes de ahí, va a estar el trígono. Bueno, acá tenemos la estructura, y por la parte de la constitución, no se olviden, una parte externa que es serosa, ¿listo? Hay una parte de la vejiga que está cubierta por peritoneo y otra parte que no está cubierta. Ya está. ¿Y eso por qué se lo menciono? Alguna vez ustedes van a tener que hacer y tomar una muestra de orina, doctor. No sale de orina. Hay que ponerle sonda, doctor. No entra la sonda. ¿Ya? Agarras suprapúbica. Pero para hacer la función suprapúbica tienes que recordar que parte de la vejiga está cubierta por peritoneo y parte no. ¿Dónde vas a pulsar? ¿La que tiene peritoneo o la que no tiene peritoneo? No tiene. La que no tiene. Nadie se le va a ocurrir pulsarlo con el peritoneo y le causa una peritonitis. Ahí sí, doctores, ya. Pero, entonces, anatómicamente tienes que saber qué zona de la vejiga está cubierta por peritoneo y cuál no. Y para suerte ustedes, cuando la vejiga está llena, aproximadamente te generan 2 centímetros desde los suprapúbicos, donde está justamente libre de peritoneo. Cuando la vejiga está llena de orina. No van a hacer la función cuando la vejiga no está llena de orina. Entonces, por lógica, si vas a hacer la función es porque sabes que está con globo vesical. Eso sí. No se olviden, 2 centímetros por encima del reborde suprapúbico es la zona justo donde no está cubierto por peritoneo. ¿Ya? Entonces, por eso hay una parte serosa que básicamente Por el peritoneo. La parte intermedia, la parte muscular, que tienes tanto 3 capas, externa, media, interna, lo que tienes circular longitudinal. Una parte interna que es la mucosa del epitelio mixto certificado, y una parte cilíndrica que básicamente es pavimentosa, ¿no? Redondeada, que es el trígono vesical. Por cierto, la mucosa, el tejido epitelial de la vejiga es impermeable al agua. ¿Ya? Es totalmente impermeable al agua, absolutamente. Porque si no, ¿se imaginan? La orina se estaría ahí, edematizarías la estructura de la mucosa y edematizarías el músculo y perderías funcionalidad. Repito, es impermeable al agua. ¿Ya? Ahí lo vemos, lo hemos mencionado. Lo que quería mencionarles es el sistema linfático. A ver, desde ahora les digo, y grábense en su mente, todo sistema linfático de la vía renal, principalmente, de la vía renal, tanto la vejiga, los uréteres o los uréteres, como ustedes se percatan, va a tener una conexión muy directa con los ganglios inguinales. Repito, las patologías inflamatorias linfáticas puede ser por una infección, puede ser por una neoplasia, porque saben que el cáncer puede dejar un linfático y se llama metástasis. ¿Ya? Entonces, ¿qué pasa si tengo un cáncer de vejiga, un cáncer de cuello uterino, un cáncer? ¿Dónde creen que van a migrar las células cancerígenas? Normalmente migran a dónde? A los ganglios inguinales. Entonces, en semiología, una cosa que van a aprender ustedes es a examinar los ganglios inguinales. Si tú palpas y el ganglio inguinal está crecido, grande, endurado, algo está pasando, algo no está bien. ¿Por qué tienes esos ganglios? Por todo que vaya un gato. Ya existe, la enfermedad de la demencia del gato. Sí, ahí está, sí. Que básicamente es una infección que migra y justamente inflama los ganglios y son como unas pelotas. ¿Ya? Puede ser, por eso puede ser infeccioso, pero ¿qué pasa si no hay ningún antecedente de arañazo, nada? No puede ser. Micosis podría ser, pero no es muy común, más es neoplasia. Entonces, si ven, estamos obligados a descartar una neoplasia. Preguntar, ¿tiene secreciones vaginales? Si es mujer, mal olor, con sangre. De repente dejó de menstruar y está sangrando. Dicen, qué raro. ¿No? Dejé de menstruar y otra vez se va a volver a empezar. Entonces, la neoplasia se va manifestando. ¿Listo? Entonces, el sistema linfático de las vías genitales y urinarias tienden a manifestarse en las regiones inguinales. Eso, por favor, tenganlo muy presente. ¿Ya? La inervación, básicamente, no se olviden que la vejiga tiene inervaciones simpáticas, parasimpáticas y somáticas. ¿Ya? Uno de ellos es el pudendo,
desde el punto de vista somático, sistema simpático y parasimpático. Básicamente los nervios hipogástricos y los nervios del plexo sacro, ¿no? Entonces, vamos a tener inervaciones mixtas, ¿no? En este caso, sistema simpático, parasimpático, que son fibras vegetativas. Y el parasimpático, básicamente, en los segmentos S2, S4. Parasimpático es miccionar, contracción de la vejiga, relajación del esfínter interno, no se olviden. Y el simpático, lo opuesto, ¿ya? Eso que quede claro. Y acá lo ven, ¿no? ¿Listo? Y por aquí, miren, justamente la parte parasimpática, que también sale de S2, S4, y también sale de S2, S4, sale el nervio pudendo, que se encarga del esfínter externo. Bueno, la uretra, doctores, como pueden ver, ahora sí les voy a mencionar. La uretra en el varón, en la dama básicamente es más recta, pero no hay mucho problema. En el varón sí hay problema. Ustedes van a colocar sonda Foley. Sí. Y sé que, no sé si en quinto año hacen urología ustedes, y en el ECOE se les pone una maqueta para que ustedes coloquen una sonda y se evalúa qué tiempo lo hacen, qué técnica usan, las maneras que van a aplicar y las tres complicaciones que podría haber. Entonces, solamente les menciono algo bien interesante. ¿Qué es? Aún falta. Ya, ahora les menciono algo bien. A ver, ¿cómo se coloca una sonda? Si dan cuenta de la anatomía, que no les damos una anatomía tipo testín, que sea una anatomía más práctica, porque creo que es lo que más les va a servir. ¿Cómo se coloca una sonda Foley en un varón? En una dama no hay mucho problema, ¿no? Es más pequeño, es más fácil que ingrese y ya está. En el varón sí, y muchas veces hay muchas complicaciones. Ya he visto perforaciones y accesorios, y el paciente dice: ¿qué ha pasado? ¿Por qué estoy sangrando? No, que por ahí de repente tu próstata. ¿Qué puede pasar? Cuando la próstata es muy grande, tú entras la sonda y lo rompe, la próstata un poco y sangra. Pero en este caso, cuando es por favor, sale sangre pura, sangre viva, como que está sangre. Y hemos tenido pacientes que se han desangrado solamente por colocar una sonda Foley. A ver, explícale al paciente que de su hemoglobina de 15 ha bajado a 7. Así hemos tenido pacientes que solamente por colocar una sonda pasaron por eso. Entonces, así como van, un consejo: si hacen un procedimiento, también tienen que saber cómo solucionar las complicaciones de ese procedimiento. Claro, doctor, yo voy a intubar. ¿Qué pasa en el momento de intubar? Haces una lesión y rompes y haces una ruptura de las cuerdas vocales y comienzas a hacer ¿cómo le llamamos esto? Un enfisema subcutáneo por ruptura y comienza a hincharse. ¿Cómo lo solucionas? ¿O qué pasa? Coloca la sonda y comienza a hacer sangre. Ahora, ¿qué hago? ¿Cómo paro el sangrado? No sé si me voy a entender. Sí. O sea, si se van a atrever a hacer un procedimiento, también es como si sabes, también tienes que saber cómo solucionar las complicaciones. Porque es fácil hacer un procedimiento así, se complicó. Ya no, ¿cómo lo soluciono? A ver, doctores, solamente rápidamente. Para colocar una sonda Foley, varios médicos les van a mencionar muchos, pero yo lo explico desde un punto de vista anatómico y van a entender por qué. Básicamente la uretra en el varón tiene esta forma de S. Entonces, cuando ustedes coloquen la sonda, tienen que procurar que esta S se vuelva lineal. ¿Cómo? No es tanto así. No es tanto así. Miren, observen cómo es. Primero, doctores, la sonda siempre se coloca de forma perpendicular. ¿Ya? Entonces, todo ese tipo, miren, en medicina, una cosa que he descubierto no es memoria, es simple lógica. La lógica les va a dar la respuesta a todo. ¿Qué hago yo? Primero, voy a alinear esta curvatura. ¿Cómo lo alineo? Coloco a lo que es el pene en forma perpendicular. ¿Me dejo entender? Entonces ahí coloco la sonda. Por eso les digo, entra en forma perpendicular. Normalmente la tienen que hacer con una gasa, sujeto con una gasa, con tus guantes. Y no es que tú agarres, se hace con unas. ¿Por qué? Porque yo he visto que apretan y no entra la sonda porque están apretando. Se hace con una gasa, se sujeta lo que es el pene y ahí se va introduciendo de forma perpendicular, ¿ya?
perpendicular va entrando, y como esto ya lo has alineado, la sonda ¿hasta dónde va a entrar? Hasta aquí. ¿Me dejo entender? Una vez que tú has llegado a esta zona, ya, ahora si tú quieres seguir metiéndolas, puedes correr el riesgo o la suerte de que solito gire y se meta en la vejiga. Pero en algunos les ha pasado que intentan colocar y en vez de que gire, la sonda se va así. Y ahí lo van a perforar. Y ahí sí, doctores, va a comenzar a sangrar. Entonces, ¿qué se hace ahí? Como ya lo has prendido hasta aquí, se hace una tracción ya no perpendicular, sino de 45 grados y se hace una tracción. Entonces, la sonda ahí te ayuda, porque tú al momento de traccionar, la sonda ya dirige y esto de aquí, al momento de traccionar, esto se va a nivelar. ¿Me dejo entender? Traccionas 45 grados y sigues metiendo la sonda y entra solo. Entonces, por eso, perpendicular entra hasta aquí. ¿Sí? Y justo ahí bajas 45 grados y traccionas y ahí sigues metiendo la sonda porque lo vas a alinear. Y solito, sin ningún esfuerzo, la sonda entra sola. 45 grados. ¿Por qué no desde el inicio 45 grados? 45 porque cuando tú metas 45 grados va a chocar acá. Tú necesitas alinear esto, siempre tiene que estar derecho. ¿Ya? ¿Listo? Y ahora, mediante una complicación, ¿qué es lo que tendría que hacer? Ya, bueno, creo que se va a equivocar, ¿no? Ahora Por sacar. Y lo que hacemos nosotros cuando se ha perforado, la única manera que pare el sangrado es que saques la sonda. Uno, y que vuelvas a colocar otra sonda. Y esa sonda que vas a colocar tiene que ser más gruesa de la anterior. ¿Por qué más gruesa? Porque al ser más gruesa va a tapar cualquier salida de sangre que esté. Porque recuerda que has hecho como un huequito, ¿sí? Tú lo tapas y eso va a evitar que siga saliendo la sangre, como una compresión. ¿Listo? Entonces, pero para eso tienes que saber colocar la sonda adecuadamente. Entonces, si no lo puedes colocar, caballero, necesitas llamar a un urologo de emergencia en ese momento para que te ayude. Pero si tú lo dices solo, imagínate que estás solo en tu serum, allá en el pueblo más alejado, allá de las alturas, tú solo, y te pasas esa complicación. Y fuera de broma, doctores, las hemoglobinas bajan. Yo no les miento, tenía 15 y un par de horas su hemoglobina bajó a 7 y seguía sangrando. ¿Qué vas a hacer? Hay no que sé, hay que entender, o sea, de repente no les va a pasar, porque si les pasa. Entonces, lo primero que tienen que hacer es el ABC, proteger al paciente, poner sus vías, hidratarlo y referirlo. Y llevarlo tú al paciente a un lugar donde lo puedan solucionar. Si no lo puedes hacer. Ahora, si crees que lo puedes hacer, si tienes otra sonda, aplicas muy bien tu técnica y colocas la sonda adecuadamente y solito el sangrado para. Pero ¿qué pasa si no lo logras hacer? También puede pasar esas opciones. Entonces, tendrás que evaluar, ¿no? Ya la experiencia de doctores les va a ayudar. Si no, después ya nos vemos en los visitos. ¿Listo? Entonces la parte masculina, básicamente tengan presente esas maniobras, ¿ya? Se lo menciono porque se hace fácil, es muy fácil que... Y un consejo, nunca usen sondas delgadas, usen sondas más o menos de 18, que son sondas más delgadas, porque la uretra tiene la propiedad de adherirse a la zona. Muy bien. Bueno, recordemos que los componentes, tanto la uretra prostática, la uretra membranosa y la uretra esponjosa. No se olviden que acá tengo el utrículo, la próstata propiamente dicha. Todo órgano macizo que tenga tejido así parenquimal macizo, no vísceras huecas, que se infectan, producen fiebre. Desde ahora agárrense eso. Por ejemplo, si tengo una infección de la vejiga, ¿me va a producir fiebre? No. Si tengo una infección de la uretra, ¿me va a producir fiebre? No. Si tengo una infección de la próstata, sí. Si tengo una infección del riñón, sí. Pues no se olviden eso. En la vía urinaria solamente los órganos que producen fiebre son los órganos macizos, ¿ya? Como en este caso la próstata y el riñón, ¿ya? Bueno, esta parte ya lo ven. Bueno, la parte termina, no hay mucho que decir. Ya, esta parte sí.
quiero que, hablando de uretra, ya, esto sí, doctores, me ha pasado que me han venido pacientes que dicen, doctor, me duelen mis riñones. ¿Qué? ¿Me has escuchado eso? Sí, me duele mi riñón, me dice. Primer concepto, los riñones no No duelen. duelen. ¿Ya? Siempre y cuando la corteza se estire, ¿ya? Y solamente hay una causa, dos causas básicamente muy comunes que se estira la corteza: hemorragias o sangrados o infecciones. Claro, se infectó el riñón y se estiraron. Pero que el riñón te duela así porque te duela, no duele el riñón. Si el paciente viene, doctor, me duelen mis riñones, a evaluarlo primero, pero normalmente no. ¿Qué puede ser? A veces puede ser un problema hepático. Los dolores pueden ser solo. El más clásico que me ha pasado a mí, doctor, me duele mi riñón, ¿qué lado? El lado derecho. Así, digo. Y al final hemos hecho todo, y todo sale negativo. Riñón bien, vesícula bien, todo bien, pero me duele otro problema hepático. El hígado, normal. Ah, Así, viene la emergencia y dice, me duele, pero ¿qué le duele? A ver, tu riñón está bien, digo, tu vesícula está bien, tu hígado está bien. Ángulo cólico derecho. Gases. Gas. Suena gracioso, pero nos ha pasado. Entonces le pongo su metoclopramida y le doy cimeticona y luego ya pasó. ¿Para qué es metro? ¿Por qué? Porque ustedes acaban de decirlo, todos los vísceras o tejidos que se estiran, ¿qué pasa? Duele. Sí. Entonces, ¿se imaginan que tu colon Se estira por se estira porque está lleno de gases, se estira y se estira y se estira? Duele bastante. cólico abdominal y sordio. Y nos ha pasado, hemos hecho el diagnóstico, le hemos puesto todo y ya se me pasó, doctor. Era un cólico de gases, nada más. Metoclopramida y ¿Listo? cimeticona. Es hablando del lado derecho. Ahora, si vamos al lado Izquierdo. básicamente estómago puede confundirse el yeyuno, el páncreas y el vaso, ¿no? Que son estructuras que pueden inflamarse y generar dolor, sí, que pueden confundirse con la parte renal, ¿ya? ¿Listo, doctores? Bien, a ver. Tenemos que avanzar. Tenemos práctica, ¿no, chicos? Sí. En la noche. Ya me pues no dieron menos mal. Ay. Ahorita me toca práctica. No, tengo que quedar aquí. Sí. Ya, doctores, entonces hoy día tenemos Sí. O sea, no, esto no lo olvidé. Listo. Bueno, vamos a tener que avanzar. Mira, ahora nos toca, bueno, esta parte de introductoria, esta parte de histología. Mañana van a completar histología, ya en anatomía, la parte funcional. Y ahora sí vamos a arrancar la parte que sí es interesante, que es medio interno. Desde ahora nomás les voy diciendo, el medio interno para mí, quien sabe manejar el medio interno, maneja a su paciente de forma adecuada. Una libélula está volando. Así que tiene suerte, ¿no? Cuando hay una libélula. Sí, dicen que suerte, así funcionan las tradiciones andinas. Para el examen. Te sigue, ¿no? Para el examen. Ese grito. No creo que le tengan miedo a una libélula. Tengo que la libélula no hace daño, por si acaso. Y dice que da más suerte cuando se para el brazo. Llámale. Da más suerte cuando. Pero bueno, ya. ¿Por qué les hablo del medio interno? Miren lo que nos ha pasado muchas veces a nosotros. Solamente para terminar esta parte, miren. No sé cuántos de ustedes van a ser cirujanos. Sé que van a ser muy buenos cirujanos, unos van a ser clínicos, anestesiólogos. Pero ha pasado muchas veces que los han operado tan bien a sus pacientes, tan bien, y mueren, o se complican.
Y viene el cirujano y dice, todo se ha complicado el paciente, pero estaba bien, sí, estaba bien. ¿Qué significa? Que después de haber sido operados, el manejo que hizo el cirujano, o sea, el cirujano opera chévere, técnica quirúrgica, sus puntos, todo perfecto, pero a los 2 días se le complica el paciente. ¿Qué sucedió? Que le dieron medicamentos que causaron nefrotoxicidad, le dieron medicamentos que generaron acidosis. No sé si me lo entender, sí. Su medio interno fue el más óptimo. Entonces viene el paciente, comienza a hacer hipotensión, comienza a saturar. Dice, ¿qué ha pasado? Pues está bien operado. ¿Por qué se mejora? Le tomamos un AGA y su pH está en 7.3, su bicarbonato está bajo, su sodio está... Todo es mal. Y la presión comienza a caer, y de repente comienza a desaturar, le falta el oxígeno, comienza a desmagar el pulmón, porque su medio interno fue manejado mal. Pregunta, la operación estuvo bien, pero su manejo de hidratación todo fue no adecuado, y de repente se complicó. Entonces, ¿qué hubiese pasado si el cirujano hubiese manejado bien su operación y manejado bien su medio interno? ¿Qué hubiese pasado con el paciente? Hubiera estado salido bien. Entonces, el medio interno es lo único que va a garantizar a ustedes de que su paciente se recupere. Así sea la infección más terrible que pueda estar afectando a su paciente. Si ustedes logran entender cómo manejar su medio interno, ese paciente va a sobrevivir. ¿Ya? Porque el cuerpo tiene la capacidad de defenderse. Pero para defenderse tienes que darle las condiciones óptimas para que sus células vivan. Si no le das las condiciones óptimas para que sus células vivan, ese cuerpo se va a agotar. ¿Ya? Entonces, el medio interno viene a ser qué es lo mejor que le conviene a una célula para funcionar en su mejor capacidad. O sea, ¿cuál es ese medio que necesita? Entonces, eso vamos a ver en la próxima clase y espero que no falte tanto. Lo voy a tener marcado. ¿No? Gracias. Ahora le voy a Nos vemos para exponer. Espera. Casi. Ay. Sí, pasa normal. Adiós. Ya, porque no hay nada más en la tarde, menos mal. Ya no hay nada en la tarde, ya. Examen no hay en esta semana. No, mi siguiente cita es 3. Pero sí, hay. ¿Ya terminaste el trabajo en micro? ¿Estás terminaste? No, yo decía de la tabla. De micro. ¿Acabas? Allá.